Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del oeste, del oeste, pero no del oeste que se está dando actualmente y que posiblemente se haya dado siempre en la casta que nos dirige, ¿no? No me refiero a ese oeste de forágidos y de indios, me refiero al oeste de toda la vida, al western, en esta magnífica colección de la editorial Valdemar que dirige Alfredo Lara, que está hoy con nosotros. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes. ¿De qué oeste vamos a hablar? Pues realmente del oeste literario, del oeste dentro de la cultura popular y más bien en su vertiente literaria, que es realmente la colección que ha puesto en el mercado la editorial Valdemar y que yo estoy dirigiendo en estos momentos. Entonces, pues el oeste es bastante más de lo que realmente se ha considerado que es literatura western en España, que son las novelas de kiosco y la literatura popular, pues vamos a decir que de bajo nivel entrecomillado, porque bajo nivel es el formato. Luego, dentro del bajo nivel puede haber buenos y malos escritores, pero de bajo nivel o de literatura popular en concreto. Y realmente la colección pues parte de una propuesta que le hago a la editorial basada en que considero que el western como narrativa tiene tanta basura y tantas obras maestras como cualquier otro género, como es el género policíaco o el género histórico o el género romántico, y que lo que le estaba faltando literariamente a este género es ser presentado en unas condiciones de dignidad que Valdemar sí aporta siempre a sus libros y que pudiera hacer que fuera enjuiciada con la misma falta de prejuicios que son enjuiciados otros géneros literarios y que por lo tanto tienen buenas, malas o regulares novelas. Por lo tanto, nos encontramos ante una colección de literatura del oeste, pero de calidad. Es decir, lo has explicado. Eso intentamos. No las novelas de kiosco que a uno le vienen a la cabeza, como Silver King, que no digo que sea malo, es decir, es otro tipo de sí, cosa. No debemos decirlo. No debemos decirlo porque Silver King, además, que como saben ustedes y si no lo saben se lo decimos, es el seudónimo del escritor Francisco González Ledesma. Fue la manera que tuvo él de ganarse la vida en el franquismo, escribiendo novelas para kiosco, como tantos otros, ¿no? Sí, yo recuerdo haber escrito hace mucho tiempo en algo que no tenía nada que ver con el western, que era en la Asociación Española de Ciencia Ficción, porque uno le ha dado a todos los géneros. Entonces, un pequeño artículo donde hablaba del bolsilibro de ciencia ficción y del bolsilibro en principio como un formato literario. Digo, uno puede escribir un bolsilibro como puede escribir un serventesio o un soneto. O sea, tiene unas concreciones temáticas y estilísticas y de extensión y lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. Entonces, pues bueno, estos escritores como Silver King o como González Ledesma o como José Mallorquí, pues tenían una serie de restricciones e imperativos que cumplir para elaborar sus productos y los hacían mejor o peor. El caso es que vendían lo suficiente y eran una industria realmente rentable. No, de lo que queremos hablar en esta colección de Valdemar es del rescate de clásicos de la literatura western, generalmente estadounidense, aunque yo no tendría ningún problema, llegado el momento, en editar algún clásico del western si estuviera firmado por un francés o por un norvietnamita. O sea, la cuestión es que sea una buena novela y pertenezca a este género, aunque realmente lo que nos hemos fijado en esta colección Frontera es en hacer una especie de recuperación y rescate de clásicos del género, de libros que merecerían estar editados en español en las mismas condiciones que cualquier obra literaria de cierto contenido y rango. De escritores norteamericanos que son a la postre los que inventan este género, ¿no? Sí, porque realmente te cuentan la historia de su país, ¿no? Sí, hay unos límites borrosos entre lo que es la novela histórica de frontera norteamericana y lo que es el western como género literario. De hecho, el último mohicano sería padre de cualquiera de las dos tendencias o uno de los ancestros. Incluso a veces dentro del western hay muchos subgéneros o estirpes narrativas, por decirlo así. Entonces está lo que llaman el pre-western, que es cuando tenemos la larga carabina, hurones, iroqueses, ambiente del último mohicano, pioneros. Luego está el western más clásico, que suele andar a base de sheriff, bandoleros, asaltos a diligencias, tramperos, y luego pues están los western crepusculares
o los westerns de ambientación fronteriza con el sur, pues como puedan ser en largometraje, quizá apetietan mejor que en novelas. Si hablo de Mayor Dundee, como lo mismo hay lanceros franceses que indios apaches, que caballería de la Unión o confederada, pues bueno, realmente hay muchos formatos de western. Se entremezcla con la literatura histórica colonial norteamericana y los límites, como en ningún género, están estrictamente precisos, y mejor que sea así, que no estén realmente delimitados a machamartillo. No, veo que eres todo un verdadero experto, vamos, no me extraña que estés dirigiendo esta colección y escribiendo cada prólogo, ¿no? De cada libro, ¿no? Sí, Todos los libros tienen un prólogo firmado por ti. Sí. Lo de los prólogos es una cosa que yo hacía en la colección histórica de Valdemar, y más bien para mí la idea de un prólogo es, pasando el lenguaje taurino, como un subalterno. Es el que tiene que dejar al escritor y a su novela en disposición de que el lector la disfrute en el mayor grado posible. Es decir, cuando un norteamericano escribe en 1960 un western, da por supuesto que el público que lo va a leer tiene una serie de informaciones, de supuestos, de conocimientos históricos, incluso de influjos culturales, y para ello se escribe. Eso no pasa cuando han transcurrido 70 años y estamos hablando de un lector español. Entonces, en cierto sentido, lo que intento en estos prólogos es más o menos poner en situación, explicar algunas claves, dar una información sobre el escritor, algo que permita que el lector le saque el máximo placer posible al libro que va a coger entre las manos. Y como se trata de que disfrute y ni de ninguna otra cosa en concreto, pues es lo que intento en los prólogos. Desde luego, si hay algo que puede hacer el lector tranquilo, que es dar por supuesto que no voy a revelar en un prólogo nada que el escritor esté dispuesto a revelar más allá de la página 50 o de la página 40. Destripar una novela por brillar en un prólogo es un crimen. Desde luego. El prólogo lo que hace es analizar la manera de manera muy elegante y ponerla en su contexto, hablar también del escritor. O sea, yo, por ejemplo, te lo decía antes de comenzar la entrevista, ¿no? Sí he visto bastantes películas del oeste, pero he leído muy poca literatura. He leído ya varios títulos de tu colección. El primero que leí fue los cuentos de Dorothy Johnson, que ahora acaba de publicarse el segundo tomo, que lo tenemos aquí, El árbol del ahorcado. Y en ese libro, que consta de... ¿cuántos cuentos? Pues ya me coge un poco no lejos, muchos, ¿no? 6 o 7 cuentos, ¿no? Quizá 8, pero... Sí, no muchos. No bueno, sé. Está el cuento en el que se basa la película, maravillosa película John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance. Hay un cuento inicial maravilloso, que es este del indio... La frontera en llamas. Sí, ese es un cuento extraordinario. He leído también el de Centauros del Desierto. En fin, yo no sabía otra novela que habéis publicado, que es muy buena, la del trampero. Todas estas novelas y todos estos cuentos que habéis ido publicando tienen su película, ¿no? Pues sí, pero no es intencionado. Es que realmente, si uno hace una colección de rescate de clásicos de un género, vamos a poner, por ejemplo, la literatura infantil, que no tiene nada que ver con el western, y decide que tiene que publicar, porque no hay ediciones dignas, Alicia en el País de las Maravillas, pues qué sé yo, El viento en los sauces, Peter Pan, Winnie the Pooh, pues encontrará con que todo eso tiene película. Entonces, cuando te dedicas a elegir novelas significativas del western, y más teniendo en cuenta la ligación del cine y de los norteamericanos con el western, pues lo normal es que si eliges novelas fundamentales hayan tenido una versión cinematográfica. Es casi inevitable. Casi tengo un desafío, que es publicar en la colección algún western impecable y que no haya tenido versión fílmica, pero habrá ya que encontrarlo. Es difícil, ¿eh? Y luego de Dorothy Johnson siempre cuento la misma anécdota, pero es que es muy ilustrativa para saber quién es esta mujer, que es que pues los norteamericanos tienen una asociación profesional de escritores de western, la Western Writers Association, que suena mucho mejor cuando se sabe inglés. El mío es muy rudimentario, pero es una asociación profesional de escritores de western. Y entonces, allá por los años 90 o finales de los 80, realizaron una votación entre los miembros de la asociación para votar cuáles eran los mejores cuentos cortos, la mejor novela, el mejor ensayo dentro del género. Era una votación entre profesionales.
y en la clasificación que se hizo sobre cuentos cortos, los 5 mejores, de ellos 4 eran de Dorothy Johnson. No, es significativo. El otro era de Jack London, que tampoco está mal. Por eso. No, Entonces, es muy significativo que de los 5 primeros cuentos, 4 sean de ella. Es una gran cuentista es western aparte, o sea. Yo la he conocido gracias a la colección y me parece una escritora extraordinaria. Los cuentos están a la altura de los de Jack London, están a la altura de este otro escritor que le gustaba tanto a Borges, el de Cuentos Californianos, Bret Harte, que es maravilloso, sí, los jugadores de póker, flat y tal, y es una cuentista extraordinaria. Aparte de Dorothy Johnson, que habéis publicado los 2 libros, la novela de Centauros del Desierto, en la que naturalmente está basada la famosa película de John Ford protagonizada por John Wayne. Hondo, que acaba de salir de imprenta, lo tenemos aquí delante. Sí, todavía no está a la venta incluso. O sea que está recientito. Sí. ¿Qué otros libros? Pues no muchos más, porque la editorial, la colección 6 es... de momento. Entonces el segundo título era un cambio drástico como mandaban los cánones. Hay que ir ampliando el escenario, marcando los límites del género, y entonces cogimos al revés, una novela en vez de cuentos cortos, una novela larga, bastante poética y bastante, entrecomilladamente vamos a decir, bestia. Es muy cruda, realmente es la vida de un trampero de Sam Maynard, y realmente es la novela que da origen a las aventuras de Jeremiah Johnson. La película creo que era de Sidney Pollack, de Sidney Pollack. Sí. Y entonces se encontrarán quienes lean El trampero con un personaje no tan fascinante como Robert Redford, por lo menos estéticamente. Este es un gigantón bastante grandote, con una sensibilidad especial para la música, y las aventuras que desarrolla el autor, que es Bardis Fisher, que además es un premio Pulitzer, o sea, tampoco es precisamente un juntaletras, en la novela del trampero, pues son realmente imaginativas, pero al mismo tiempo muy realistas. Sí describe muy bien un tipo de la frontera americano, que es el cazador de pieles, que se iba a vivir entre los indios durante 5, 6, 7 meses y que veía lo menos posible la civilización durante ese periodo. Luego arrancamos ya en tercer lugar con un escritor que tiene muy mala fama como escritor, pues por sus matices de conservador o a veces le han llamado reaccionario, pero realmente es nada menos que la base literaria de la trilogía de la caballería americana de John Ford. Es un escritor y guionista que se llamaba James Warner Vela y que hace cuentos ambientados en las guarniciones de la frontera, que lucha contra los apaches, contra los comanches. Realmente las novelas tienen mucho de lo que luego se va a ver ambientalmente reflejado por John Ford, con otras características más líricas que las de James Warner Vela, pues en novelas como For Apache, Río Grande, La Legión Invencible. Y bueno, pues nos hacía mucha ilusión sacar en las fuentes literarias a la luz en este tercer título, y además realmente la traducción que había era de algún cuento aislado en castellano en ediciones muy antiguas y muy de andar por casa. A mí me hace mucha ilusión este título, aunque no sea a lo mejor el más exquisito literariamente, que la cosa estaría entre Dorothy Johnson y pues Alan Lemay, el autor de Centauros del Desierto. O sea, que eso se pueden decir que ahora mismo lo que más calidad tiene, teniendo en cuenta que todos los títulos están bien, es de la colección, es Dorothy Johnson y el de Centauros del Desierto, ¿no? Para mí sí, pero me encuentro... Sí, que hay gente que te dice otras cosas, ¿no? Claro, esa calificación que acabas de comentar, que suscribo, responde más bien a mis gustos personales de hoy. Sí, mañana pueden ser otros, ¿no? Ni siquiera a veces los mantengo mucho en el tiempo, voy cambiando de opiniones según estados de ánimo, momentos y lecturas. Vamos. Lo que decía Groucho, aquí tengo mis principios, si no le gustan, tengo otros, ¿no? Sí. Mi abuelo decía que cambiar de opinión era de sabios, y además está bien, es natural que los gustos vayan cambiando, ¿no? Sí, porque antes comentamos que este segundo tomo de Dorothy Johnson, en general a la gente le había gustado más que el primero, y tú me decías que a ti, sin embargo, te gustaba más el primero, y a mí el primero, todavía no lo he leído, pero el primero me pareció una joya, ¿no? Sí, están en niveles muy parejos. Yo el primero quizá hay 3 cuentos que me parecen
absolutamente brutales. El primero de ellos ya es el que me enamoró de la autora, que es una cosa también de hace mucho tiempo, porque hace algo así como 20 años yo hacía una revista de aficionados dedicado a literatura de aventuras, y ya ahí pues convencí a mi padre, que es traductor de profesión, de que me tradujera Un hombre llamado Caballo para incluirlo en el fanzine, y ya desde entonces, de hace 20 años, tenía entre ceja y ceja que había que publicar en buenas condiciones a Dorothy Johnson, y tenía muy claro que el primer número de la colección tenía que ser de Dorothy Johnson. Entonces quizá por eso, por la ilusión que me hacía, o por afinidades, realmente el segundo tomo de cuentos de Dorothy Johnson es más urbano, más cowboys, más leyendas como Los forajidos. Sin embargo, el primero tiene mucho más contacto con los Pieles Rojas, con la colonización, con los pioneros, que en cierto sentido, cuando tiene sus manías en el western, y esa está más próxima de mis gustos, pues quizá por eso la media me tira hacia el primer libro. Es curioso cómo el cine del oeste, ha pasado por una especie de purgatorio en estos últimos años. Se decía que ya no estaba de moda, que no interesaba tal, pero hace unos años los hermanos Coen, recordarás que hicieron el remake de aquella película con John Wayne, Valor de Ley, Sí. que está también basada en otra novela. Excelente novela, que tiene versión española también, además. Excelente novela. La película de John Wayne, que es de Hathaway, muy buena, y la de los Coen, hermosísima. O sea, no sé, la verdad, con cuál me quedaría, ¿no? Porque la de los Quédate Coen, con las dos, si nadie te... efectivamente, si no, nadie nadie me ha dejar, dicho que pues. tengo que elegir. Estoy pensando el final de la de los Coen, en ese caballo bajo esa noche estrellada, tal. Cuando yo vi la película en el cine Proyecciones, el cine estaba a rebosar de niños pequeños y estaban entusiasmados. Por un lado, el éxito de esa película, y por otro lado, en los últimos años también ha tenido mucho éxito una novela extraordinaria de Cormac McCarthy, La carretera, que no es un western, ni mucho menos, pero que podría serlo, es decir. Sí, yo también echaría... Vamos, yo cuando empiezo otra vez a ver que el western recupera un poco de tonos, porque quizá te saco unos años, es con Silverado. Cuando estrenan Silverado, y luego cuando Clint Eastwood empieza a clavar una tras otra buenas películas del género, desde El fuera de la ley, y luego la serie Deadwood. Entonces cada uno tiene sus hitos, y cada uno se reengancha al western en determinado momento y con determinado momento de prestigio. Es verdad, ¿no? Sin perdón, yo he hablado de esto, que es lo más reciente, ¿no? Y que además influye, influido mucho. Como... Sí, muchísimo. Sin perdón, es una película hermosísima. Sí. La serie esta que comentabas, que solo hay una temporada, dejaron de hacerla a pesar de que es una serie enorme, de extraordinaria calidad. Leí por ahí, no sé si será verdad, porque los animales, los caballos y tal, sufrían daños durante el rodaje. Supongo que eso es mentira, y dejarían de hacerla porque era una serie cara. Pero cualquier cosa absurda también me la creo. O sea que yo no garantizaría nada, ni a favor ni en contra, porque me lo creo. Hay momentos en que me lo creo todo. Bueno, está el western americano, que es sobre el que estamos hablando fundamentalmente, y luego está también el spaghetti western, que es nuestro western, es el que se ha rodado en Almería, en el desierto de Tabernas, Sergio Leone, el western europeo, ¿no? Por decirlo de esta manera. Sí, ahí, bueno, también tenemos nuestro escritor de western de rango alto, o sea, José Mallorquí es un escritor importante, y lamentablemente no le recogen mucho en el western norteamericano. Cuando hablan de western, hablan a veces de Carmay. A mí me parece que Mallorquí sí es un escritor importante a la española. En el Coyote y en Dos hombres buenos. Y la gente no sabe, por ejemplo, que antes tiene una serie que se llama Pueblos del Oeste, donde él investiga y reconstruye el desarrollo real de determinadas comunidades de los Estados Unidos. O sea, hacía una labor de investigación buena y era un buen novelista. Y el Spaghetti, lo que pasa es que aporta montones de características y de rasgos iconográficos propios al western. Entonces hay quien lo odia, hay quien lo ama más que el western tradicional. Yo le tengo simpatía, pero sin embargo quizá mis películas preferidas de western serían un poco más clásicas, aunque también de cronología alta. No serían muy antiguas, serían a lo mejor La venganza de Ulzana, o por ahí andarían mis gustos, pero realmente también tengo un sentido amplio. A veces me
hay antipatías y simpatías. Los westerns crepusculares tan nostálgicos, tan tristes, hay veces me parecen demasiado bonitos. Pero Para vamos, ser, te gusta más que estén sí, más... un poco más estoicos, un Ya. poco más crudos. Estoy pensando también esta otra película que dirigió hace unos años, hace 2 o 3 años, Mateo Gil. Ujú. Yo no la llegué a ver, pero me dijeron que estaba muy bien. Yo he visto trozos porque soy mucho más aficionado a la lectura que confieso culpas que a la cuestión del cine. El cine estoy mucho menos atento y también me considero mucho menos preparado para opinar sobre el tema. En literatura pues me apaño algo mejor quizá porque al final uno tiene aficiones y deformaciones clásicas y entonces pues coleccionar libros, ser librero, buscar bibliografías al final me manda más por ese camino. Lo has dicho tú, eres librero, no quería terminar la entrevista sin comentarlo. Tú tienes una librería curiosísima, que es la librería de Valdemar, donde pueden encontrar todos ustedes, no solo los libros de la colección del Oeste, sino todos los libros que tiene la legendaria editorial Valdemar. Es una librería peculiar, ¿no? Sí, peculiar es una manera amable de decirlo realmente. Bueno, mi relación con Valdemar es muy largo, llevo más de 20 años con ellos, he hecho las ferias del libro con Valdemar, siempre me ha parecido absolutamente encantadora y espectacular la editorial, estoy totalmente de acuerdo con su estética y con su manera de editar y entonces pues hace ya tiempo, puesto que las editoriales no tienen a veces toda la presencia necesaria en las cadenas de librerías porque hay muchos títulos publicados por años y no todo puede tenerse al alcance del público en las estanterías de las librerías, pues les propuse formar una pequeña librería que sirviera para que todos los títulos de Valdemar pudieran localizarse a lo largo de todo el año y no solo en las ferias del libro. Entonces, como yo ya había trabajado antes como librero en la Cuesta de Moyano, con libros de segunda mano y demás, pues ideé una librería que se llama Opar, como el primer fanzine que hice, y en ella pues tengo la atención al público que tiene normalmente cualquier librería. Lo que pasa es que en el caso de esta mini librería, como no le puedo dedicar todo el tiempo, abro solo pues por las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 14:30, y un martes que abro por la tarde para la gente que no puede ir por las mañanas. Y está situada en un piso, no a nivel calle. Está situada en un piso, tiene alfombras, muebles de madera, un gato excesivamente cariñoso que sale a saludar a los clientes y en todos los demás sentidos pues funciona como librería. Tengo todo el fondo de Valdemar y alguna otra pequeña editorial que me cae bien y con la que simpatizo, pues también suelo tener sus libros por allí. La librería que es tu casa, que es el sitio donde tú vives, ¿no? Que esto es muy Pues curioso también, ¿no? Sí, porque realmente los pisos en el barrio en el que la tengo son de estos de profesiones liberales. Entonces mi padre tenía su consulta en las dos habitaciones que hacían de sala de espera y de sala de consulta. Y claro, pues yo lo he convertido esos dos en una librería de unos 30 metros cuadrados no más. Y ahí por lo menos para tener todo el fondo habitualmente de la editorial Valdemar, a 4, 5 o 7 ejemplares de cada uno, pues para que suele haber los menos fallos posibles, pues entonces así funciona. Y está en la calle... En la calle Goya, en el número 99, lo que pasa es que es un piso, el segundo derecha de la escalera C. Uno entra allí como si entrara a una reunión clandestina. Sí, hay algún amigo que dice que le encanta ir porque parece que en vez de entrar en una librería está participando en una conspiración, pero bueno. Judeo-masónica, ¿no? El tipo de conspiración ya depende de los interlocutores que haya. Pues sí se habla mucho también, aparte de vender libros. Es una novela, es una librería espléndida, una librería con muchísimo encanto. ¿Cuáles son los próximos títulos? Pues ahora mismo está en proceso de J.B. Guthrie, que es también un premio Pulitzer y un gran escritor norteamericano, The Big Sky, que es como se llama la novela que a su vez dio origen a la película Río de Sangre, una película en la que Kirk Douglas en una almadía remontaba no sé qué río para encontrarse con los pies negros y poder comerciar con ellos, con todas las convenientes asechanzas de la compañía de pieles intentando evitar ese contacto. Una buena novela de aventuras, quizá porque a mí del western, más que el aspecto urbano, lo que me
más me agrada y me fascina es el aspecto de exploración, pioneros, descubrimiento de nuevos territorios. Entonces quizá por eso tiendo a ir hacia ello y hacia las películas de apaches. No sé, tengo una fijación con los conflictos con los apaches porque mezclan muchas veces el terror, la aventura, lo bélico. Es una extraña mezcla, a veces muy siniestra y muy aventurera, y entonces pues por ahí también tiran las cosas. Y después del de J.B. Guthrie, pues posiblemente pues hay 3 o 4 títulos más en cartera que habrá que decidirse a ver cuál tiene una preparación previa. Hay que editar una novela de Ernest Hycox, es casi de cajón, es uno de los grandes que tiene que estar editado y bien editado. También me gustaría publicar algún libro de memorias de personajes de aquel periodo que esté bien escrito, o hacer yo precisamente, hablando de tonterías, una antología de cuentos de apaches, o cosas por el estilo. Todavía hay tanto que elegir, porque realmente se ha publicado no demasiado en condiciones de dignidad, que ahora mismo más bien hay más que casi horror vacui o un exceso de posibilidades. Tienes que elegir una de Hycox y elegirías 5, tienes que elegir una de Will Cook y elegirías 3 o 4, y lo mismo con Halleran o con Frank Gruber o con otra serie de gente. Alfredo, muchísimas gracias. De nada, vosotros. He aprendido muchísimo, me lo he pasado muy bien. Veo que tienes conocimientos, yo ya lo sabía, pero hoy me lo has vuelto a conocimientos acerca de la literatura de western y de otros géneros amplísimos, ¿no? Pues solo yo sé lo que se me olvida, claro, los demás no lo perciben, pero yo sí noto montones de lagunas. Siempre estoy más preocupado por lo que no conozco que por lo que me pueda sonar ya. Pues muchas gracias, Alfredo, mucha suerte con esta colección, preciosa colección del oeste, en la editorial Valdemar, y muchas gracias a todos. Hasta luego.